cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta nueva clase correspondiente a la unidad 4 del curso Control Interno y Fiscal. Esta unidad se titula El control interno por ciclos transaccionales y la evaluación del sistema y está integrada por 3 secciones importantes. La primera, hechos económicos y transacciones. Posteriormente hablaremos de la evaluación del sistema de control interno y finalmente revisaremos algunas generalidades de la Contraloría General de la República. Empecemos. Cuando hablamos de hechos económicos y transacciones, es importante en primer término establecer su diferencia. ¿Cuál es la diferencia que existe entre un hecho económico y una transacción? Un hecho económico es cualquier evento que pueda afectar la información financiera de una empresa. Dentro de las empresas se presentan diferentes hechos, ¿no? La contratación de personal, los llamados de atención, toma de decisiones. Algunos de esos hechos afectan la información financiera y otros no. Un llamado de atención a un empleado no afecta la información financiera. Es un hecho, pero no se considera un hecho económico. La firma de un contrato, por ejemplo, es un hecho que puede afectar las cuentas de ingresos, las cuentas por cobrar, los impuestos. Es un hecho que puede afectar la información financiera. Esas cuentas que están dentro de los estados financieros, entonces se considera un hecho económico. ¿Qué es una transacción? La transacción es el reconocimiento contable de estos hechos económicos. ¿Qué significa reconocer contablemente? Incorporar esta información al sistema contable. Entonces, las transacciones son hechos económicos que han sido incorporados al sistema. Los hechos económicos son susceptibles de convertirse en transacciones. Tanto hechos económicos como transacciones se han agrupado en lo que se conoce un ciclo transaccional. ¿Qué son los ciclos transaccionales? Es ese conjunto de actividades y procedimientos que se relacionan entre sí y que generan información financiera. ¿Para qué sirven los ciclos transaccionales? Digamos que existen dos funciones importantes. La primera es que permiten procesar la información de manera organizada y preparar estados financieros. Y adicionalmente, ese conjunto de actividades o los hechos económicos agrupados permiten realizar planeación de manera más sencilla y ejercer control financiero. ¿Cuáles son los ciclos más comunes? Los vimos en la primera unidad, se refiere a esas actividades que son comunes en la mayoría de empresas. Hablamos del ciclo de tesorería, en el que nos ocupamos del manejo que se le da al capital de trabajo. ¿Qué cuentas se utilizan en tesorería? Efectivo, inversiones, obligaciones financieras. Hablamos del ciclo de adquisición y pago, hacer compras y pagar. Que es una operación común en la mayoría de las empresas. En este tipo de ciclos utilizamos cuentas como el efectivo, los inventarios, las cuentas por pagar y toda la nómina, los beneficios a empleados están incluidos acá. El ciclo transaccional de transformación, propio de las empresas industriales. Allí vamos a encontrar inventarios de materia prima, producto en proceso, producto terminado, toda la mano de obra, la depreciación de los activos fijos productivos. Encontramos el ciclo de ingresos en el que están las ventas y el recaudo, entonces encontraremos las cuentas por cobrar, las provisiones de cartera, la contabilización de los ingresos, el impuesto sobre las ventas y finalmente el ciclo transaccional de informes financieros en el que se consolida toda esta información y se organiza para preparar los estados financieros. Bien, estos ciclos transaccionales hacen parte o facilitan el control interno. ¿Cómo evaluamos el sistema de control interno? Para evaluar un sistema de control interno, en primer término, es preciso tener claridad sobre dos conceptos. Uno, materialidad. ¿Qué es la materialidad? La materialidad es uno de los principios de la información financiera. Recuerden ustedes en sus primeros cursos de contabilidad, hablábamos de materialidad o importancia relativa. Y se refiere a aquella cifra que la empresa considera que es relevante y que podría afectar la toma de decisiones. Materialidad tiene que ver con una cifra, un valor monetario de los estados financieros que puede afectar la toma de decisiones. Entonces, una empresa puede decidir que su cifra material es de, por decir cualquier cosa, 2 millones de pesos. Entonces, un error por encima de 2 millones de pesos se considera importante, se considera material, puede afectar la toma de decisiones, puede inducir a error.
En el tema de control, el auditor debe asumir una cifra de materialidad inferior a la materialidad establecida en los estados financieros. En la guía, ustedes van a revisar que existen algunos parámetros para establecer esta materialidad. Puede ser un porcentaje de los activos, de los ingresos, de la utilidad. La empresa lo adopta a través de política contable y tiene total libertad para hacerlo. La idea es que para hacer la auditoría o la evaluación del sistema de control, la cifra de materialidad que vamos a tomar debe estar por debajo de la materialidad de los estados financieros. Significa que si la empresa estableció 2 millones de pesos como cifra material de sus estados financieros, para auditar yo voy a tomar un valor inferior, 1.700.000. Es decir, si la empresa acepta un error de hasta 2 millones de pesos, nosotros en la auditoría tendríamos que revisar errores que estén por debajo para garantizar seguridad razonable en la información financiera. Eso por un lado. Otro concepto que es importante, ¿qué tipos de pruebas y procedimientos existen? Entonces nos remitimos a la norma internacional de auditoría, a la NIA, y vamos a encontrar que existen pruebas sustantivas y pruebas de cumplimiento. Las pruebas sustantivas son aquellas que están encaminadas a detectar incorrecciones, errores materiales o importantes dentro de la información financiera. Y existen diferentes métodos o procedimientos para desarrollar estas pruebas sustantivas. Podemos hacer inspección, confirmación o llamadas para corroborar la información, cómputo, recálculo de la información, procedimientos analíticos, cálculo de indicadores que nos permitan establecer si existen errores materiales. Y por otro lado, encontramos las pruebas de cumplimiento, que son aquellas que están enfocadas en evaluar si los controles que existen son efectivos. Dentro de las pruebas de cumplimiento encontramos las entrevistas, procesos de inspección, indagación y los procedimientos más usados a nivel de control son los cuestionarios, que ustedes van a encontrar un anexo con varios cuestionarios en diferentes cuentas, flujogramas para entender cómo funcionan los controles dentro de la empresa o un método narrativo. Bien. Teniendo claros estos conceptos, revisemos de manera rápida cuál es el proceso para evaluar el sistema de control interno. Entonces, vamos a comenzar considerando el riesgo global de la empresa. Teniendo en cuenta cuáles son los riesgos de la empresa, establecemos un plan de auditoría y un programa de trabajo. En ese programa de trabajo vamos a comenzar a revisar si existen controles. Si no existen, de una vez aplicamos pruebas. Si existen controles, después tenemos que preguntarnos si esos controles realmente aportan al cumplimiento de los objetivos y a la mitigación del riesgo. Si no es así, aplicamos pruebas. Y finalmente revisamos si esos controles contribuyen al cumplimiento de objetivos, pero además si esos controles se aplican. En todos los casos vamos a aplicar pruebas de cumplimiento o pruebas sustantivas o una combinación de las dos. La idea es que estas pruebas deben ser documentadas y operadas a manera de cuestionario o un método narrativo con el uso de flujogramas. Después de tener las pruebas, vamos a hacer la evaluación final del sistema de control interno, vamos a emitir un dictamen y como valor agregado se recomienda redactar un memorando o un documento en el que se diga cuáles son los hallazgos y cuáles son las recomendaciones de mejora que establece el equipo auditor. Bien, finalmente en la guía vamos a encontrar algunas generalidades de la Contraloría de la República. Entonces, vamos a hablar en primer término de sus funciones fundamentales, vigilancia y control fiscal. Cómo la Contraloría revisa el uso de los recursos públicos y se hace control fiscal, hace una investigación más exhaustiva. Toda la operación de la Contraloría General de la República está orientada por las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores conocidas como ISAI, emitidas por una entidad que se llama la INTOSAI. Pero en todo caso, si no se aplican estas normas, son complementadas también con las normas de información financiera y la norma internacional de auditoría. Con base en esta norma se estableció la Guía de Auditoría Territorial. Es un documento que ustedes tienen dentro del material de apoyo en la guía.
Esta guía de auditoría territorial establece que en general todos los procesos de auditoría que adelanta la Contraloría están integrados por tres fases: una fase de planeación, una de ejecución y la emisión de un informe. Y este proceso aplica para todos los tipos de auditoría que realiza la Contraloría General de la República, que fundamentalmente son tres. La Contraloría hace auditoría financiera para revisar el uso de los recursos y las ejecuciones presupuestales. Auditoría de cumplimiento para verificar que las entidades vigiladas cumplen con la normatividad establecida para cada una de ellas. Y auditoría de desempeño para evidenciar si las políticas que desarrolla cada una de las entidades vigiladas realmente contribuye al cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Esta unidad es muy chévere, está integrada por unos temas que son muy interesantes, así que les invito a estudiarla, a participar de las actividades y les envío un saludo cordial.